Bueno, David, cuéntanos un poco la cronología de los hechos, cómo ha sido este ataque, porque es verdad que la madrugada del sábado al domingo, cuando hice el directo, no teníamos muchos detalles, pero ya se han desclasificado mucha documentación y, bueno, mucho pequeño asunto que antes no se sabía y que ya por fin tenemos un poco más de información. Vamos a comentarlo. Pues todo comenzó en la oscuridad del lunes 22 de junio. Esto alrededor de las 2:30 de la madrugada, hora de Teherán, cuando un escuadrón de 7 bombarderos B-2 Spirit partió desde la base de Whiteman, que está en Missouri, y 3 más fueron enviados como señuelos sobre el Pacífico. Su misión era confundir a las defensas iraníes. Pues entonces tenemos un escuadrón de al menos 7 B-2 que van hacia el... Siempre me equivoco aquí, hacia el este. Hacia el este, en este hacia caso. el este por el Océano Atlántico. Y luego 3 más como señuelo hacia el Pacífico. Sí. Que esos son los que, por cierto, salió en prensa y todo el mundo sabía que había bombarderos B-2 yendo por el Pacífico, teóricamente hacia la isla de Guam o hacia la isla de Diego García. Claro, aquí está el tema. El verdadero escuadrón, volando sin apenas comunicación durante 18 horas, surcó el Atlántico, el Mediterráneo y el espacio aéreo de Oriente Medio, apoyado por aviones cisterna en pleno aire. La misión era neutralizar el corazón nuclear de Irán, como Porque sabéis. Supongo que alguien tuvo que verlos porque pasaron por el estrecho de Gibraltar. Es verdad que era de noche, pero es muy probable que algún andaluz de repente viera 7 bombarderos B-2 por encima de su cabeza. No hay vídeos, no he visto vídeos. Es curioso eso. No. Es curioso. No hay vídeos. Bueno, ¿qué más pasó? Pues justo antes de las 2:10, el arma más pesada de las fuerzas aéreas estadounidenses, las bombas, las MOB, ¿no? Que hemos comentado las aquí GBU-57. Pues al menos 6 impactaron bajo tierra en la base de Fordow y 2 en Natanz, con el objetivo de taladrar y destruir los refugios de las centrifugadoras. Recordemos que las centrifugadoras son las máquinas que se utilizan en las centrales nucleares para enriquecer el uranio y permitir que ese uranio sea útil para hacer bombas nucleares. Eso es. Simultáneamente, un submarino lanzó 30 misiles Tomahawk contra Isfahán, desarticulando defensas críticas y amortiguando posibles respuestas iraníes. Por tanto, tenemos 2 ataques. Por un lado, las bombas MOB desde los bombarderos B-2 atacando directamente las instalaciones nucleares subterráneas, y por otro lado tenemos a un submarino, al menos, descargando sus Tomahawks contra objetivos que estaban en la superficie en estas instalaciones nucleares. Bien. Las primeras imágenes satelitales, cortesía de Maxar, revelaron 2 cráteres enormes en Fordow, cenizas gris-azul y daños superficiales a la estructura. Sin embargo, aunque estructuralmente atacada con precisión, parece que parte del material nuclear fue evacuado con antelación. De hecho, luego lo comentaremos, pero Estados Unidos dice no saber a dónde ha ido a parar ese uranio enriquecido, creo que es al 60%. Sí. Que supuestamente se evacuó de esas instalaciones antes de los ataques y que ahora, por lo que se ve, les han perdido la pista. La cuestión es qué ha dicho el Pentágono con todo esto, ¿no? O sea, Sí, el Pentágono, de hecho, describió el ataque como un éxito rotundo, ¿no? Dijo que los bombarderos no fueron detectados y que la defensa iraní ni siquiera reaccionó. Los iraníes fueron tomados completamente por sorpresa, según el general Dan Kane, y que es el presidente del Estado Mayor Conjunto, ¿vale? Trump, ya en su línea compareció y aquello fue como un espectacular triunfo militar, afirmando que había destruido completamente, obliterated, que me gusta mucho la palabra, las 3 instalaciones nucleares. Por cierto, hay una teoría poco conspiranoica que está corriendo. Te he leído ahora. he leído el hilo de Twitter que publicaste, creo que va por ahí, ¿no? Que publicaste tú, ¿no? No sé si es el mismo. Vale. Hay una teoría conspiranoica que dice básicamente que este ataque fue pactado en Omán la semana pasada. Sí. Para el que no lo sepa, la semana pasada salió un avión de Irán con destino a Omán, que supuestamente llevaba una comisión diplomática iraní. Y ahí no se sabe qué se habló, qué pasó, ni nada. Es muy probable, puede ser probable que ahí se pactara exactamente los términos y condiciones del ataque entre Estados Unidos e Irán, y por eso a Irán le diera tiempo a evacuar. Claro, que al final no había gente en las bases, por una parte, que luego igual si el régimen no cae sería un poco como la comprobación, ¿no? Oye, vosotros os quedáis ahí, pero las bases van a ser bombardeadas. Sí, esto lo dicen las malas lenguas, no estamos diciendo que sea así, decimos que
bueno, pues hay una probabilidad de que este ataque hubiera sido pactado. Vale, bueno, para Estados Unidos esto ha sido un éxito absoluto. Ya hemos visto Sí. cómo han declarado Trump y el resto de la plana del Ejecutivo o de la administración de allí. ¿Qué ha dicho Irán? Porque esto es un golpe muy fuerte. Bueno, Irán condenó el ataque, obviamente, ¿no? Porque es una violación del derecho internacional. Y bueno, eso sí, dijo que no, que los daños eran superficiales y eso sí, se reservó su derecho a responder. De hecho, el propio Congreso iraní al día siguiente autorizó cerrar el estrecho de Hormuz, una decisión que ahora está en manos del Consejo de Seguridad iraní. Y la pregunta que yo me hago ahora, David, es ¿qué busca Estados Unidos con este ataque o qué quiere? Pues mira, J.D. Vance dijo ayer por la mañana que no buscaba un cambio de régimen en Irán. Sin embargo, pues Trump por la noche publicó un mensaje que decía lo siguiente. Nos ponemos en la mente de Trump. No es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní no puede hacer a Irán grande otra vez, ojo, un MAGA pero de Irán. Miga. Un MIGA, exacto. ¿Por qué no habría un cambio de régimen, no? Decía Trump. De hecho, decía MIGA. De momento, Estados Unidos, salvo que haya una respuesta iraní desproporcionada, no parece interesado en llevar a cabo nuevos ataques en Irán. Y es de momento Israel quien se está encargando de finalizar el trabajo sucio, ya que los aviones israelíes pues siguen bombardeando objetivos estratégicos iraníes. De hecho, esta mañana veíamos como los aviones israelíes no solo golpeaban Teherán, sino también, por lo visto, han vuelto a atacar la base de Fordow, concretamente las entradas a los túneles, para evitar que, bueno, comenzasen esos trabajos de desescombro o bueno, para evitar que pudieran empezar a trabajar sobre el terreno las fuerzas iraníes, ¿no? Venga, ahora tenemos que hablar. Otro tema que preocupa mucho a la gente. La respuesta iraní. Sí. ¿Qué cartas hay sobre la mesa? Claro, Irán tiene varias cartas sobre la mesa y lo hace con un enfoque que deja muy claro que, aunque se tiene que vengar, pues también maneja el reloj con sangre fría. En primer lugar, Rouhani y su círculo más cercano pues prefieren lo que ellos llaman una estrategia de escalada para desescalar. La idea es que haya pequeños golpes calculados, como ataques con misiles o drones contra objetivos regionales, esto lo vimos ya el año pasado, para dejar claro que están dispuestos a responder, pero sin cruzar la línea hacia una guerra total. De hecho, Estados Unidos ha detectado señales de que milicias apoyadas por Irán se están preparando para atacar bases de Estados Unidos en Irak y también en Siria. Por esto que dice David, pues al final una de las opciones más previsibles es que Irán recurra a sus aliados en la región. Hezbollah, por ejemplo, podría intensificar los ataques en el norte de Israel, aunque de momento no está muy por la labor. Las milicias chiitas en Irak podrían acosar las bases estadounidenses con drones o misiles de poca monta, y los hutíes en Yemen podrían volver a atacar petroleros en el Mar Rojo, bueno, en el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿no? De hecho, bueno, ya han dicho los hutíes que sí que se apuntan a esto, que si Irán así lo dispone, los objetivos estadounidenses en el Mar Rojo serán atacados. Sí. También existe la posibilidad de que Irán decida escalar directamente y atacar Irán mismo con misiles balísticos las bases militares de Estados Unidos repartidas por la región, en países, pues ya sabéis, ¿no? Los de siempre, Irak, que es la que más papeletas tiene para comerse los misilazos, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, Jordania u Omán. Aquí hay un tema que es que parece, ¿no?, que tener muchas bases en Oriente Medio es algo bueno, es decir, es algo que te da mucha flexibilidad estratégica, pero en este caso, a la hora de defenderse, es una putada. Y luego tienen un coste político muy alto si te atacan. Sí, pero digo que es una putada porque, claro, tienes que dividir tu defensa antiaérea entre un montón de bases y ahora, claro, no es metes todas las baterías Patriot que tienes en una, sino que ahora lo que tienes que hacer es pues ver a ver cuáles son más importantes, cuáles pueden estar más protegidas, cuáles menos, en fin, pues... Sí, tener muchos frentes, al final, eso sí que lo sabían los romanos. Eso es. Pero bueno, y hay una respuesta que puede hacer Irán, que ya sería llevar esto hasta las últimas consecuencias. Efectivamente, ¿no, que es lo que comentábamos antes, sería Hormuz, ¿no? La respuesta más arriesgada sería golpear donde más duele, el mercado energético mundial. Y es que Irán podría atacar infraestructuras petrolíferas de países aliados de Estados Unidos, algo que ya han hecho sus socios hutíes en Arabia Saudí, pero lo más grave sería que cerrasen el estrecho de Hormuz. Recordamos que por aquí pasa un 20% del petróleo y un 25% del gas natural licuado del planeta. Si eso ocurre, por supuesto, los precios se van a disparar, la inflación se puede descontrolar y medio mundo puede acabar en recesión. Y eso, si este escenario es poco probable, es verdad,
porque, bueno, al final también es un disparo en el pie para Irán, y además Estados Unidos puede dar una respuesta muy brutal y muy inmediata, Claro, ¿no? ahí está. Es muy poco probable al final. O sea, es lógico, ¿no? Por un lado, Estados Unidos pediría ayuda a la OTAN, la Unión Europea se movilizaría y caerían los 7 males sobre Irán. Pero es que además de todo eso, si Irán bloquea el estrecho de Hormuz, realmente lo que también está bloqueando son sus propias Claro. exportaciones de gas natural licuado y de petróleo. Unas exportaciones que, por cierto, el 80% de todo lo que pasa por el estrecho de Hormuz se va a Asia. Es verdad que luego también nos afectaría a todos, ¿no? Porque luego los países asiáticos se irían donde nuestros proveedores a subir los precios. Pero hay que entender que uno de los países más afectados sería China, que es uno de los pocos amigos que le queda a Irán. Sí, no sé si precisamente te interesa, para responder a Estados Unidos, enfadar a China, ¿no? Efectivamente. No parece muy lógico. No parece muy lógico, pero también hay que entender que ahora mismo el régimen iraní, la Guardia Revolucionaria Islámica, está bajo muchísima presión y, bueno, no sabemos hasta qué punto ahora mismo a ellos que pues, les están matando a la plana mayor, que tal, empiezan a no tener nada que perder, ¿no? Claro, esto es una carta trampa ya, ¿no? Un poco. Claro, hay que ver hasta qué punto esta gente se siente contra las cuerdas, y yo creo que en eso el que Israel esté cargándose a la cúpula de la Guardia Revolucionaria Islámica, etcétera, pues puede poner a esta gente en una situación tan desesperada que empiecen a montarse estas películas y crean que pueda llegar a ser una buena idea cortar el estrecho de Hormuz. Por cierto, David, otra pregunta que me han hecho muchísimo desde el sábado. ¿Estamos al principio de una tercera guerra mundial? ¿Qué podemos decir a eso? Pues yo entiendo que es algo que nos preguntamos muchos. Es verdad que obviamente no va a haber una respuesta clara sobre este tema, pero bueno, yo creo que tú también, que para que esto ocurra, pues no basta únicamente con un choque entre Irán e Israel o movimientos militares en el Golfo Pérsico. Yo creo que al final hace falta pues que se encadenen más ataques, y tiene que haber también ahí alianzas más sólidas incluidas, ¿no? Estamos viendo precisamente como pues, China y Rusia ahora mismo tampoco, bueno, están mostrando tibieza ante todo esto. Al final una guerra mundial requiere de la presencia de las grandes potencias mundiales. Eso es. Si no, no es una guerra mundial. No hay duda. Entonces, bueno, yo creo que al final lo que estamos viendo pues no es tanto... es verdad que no es un conflicto aislado, es un episodio dentro de una competencia global por la hegemonía, igual que realmente ha ocurrido también en Ucrania, ya estaba ya ocurriendo allí. Y es verdad que estamos viendo donde el dominio estadounidense pues está más cuestionado, ¿no? Ya no solo por actores regionales, en este caso como Irán, que pueden tensar un poquito el brazo, sino por China y en menor medida por Rusia, ¿no? Bueno, sabemos que esto es histórico, ¿no? Es historia pura. Siempre que hay una potencia que deja de ser la potencia hegemónica y hay un candidato a potencia mundial, pues suelen surgir tensiones militares. Sí. Pero bueno, en este caso, Rusia ahora mismo está en... Bueno, cuando digo este candidato es China, pero hablando de Rusia, está ahora mismo con demasiado lío en Ucrania. No tiene ahora mismo, yo creo que ni los recursos ni las ganas de inmiscuirse en la defensa de Irán. Y por parte de Pekín, pues... Pekín siempre ha tenido una estrategia más a largo plazo, más fría, más enfocada en lo económico, ¿no? Al final Pekín necesita estabilidad global y lo que quiere es expandir su influencia, pero no por la vía militar a día de hoy, ¿no? China mantiene relaciones con Irán, pero son relaciones un poco de conveniencia. O sea, al final comparten intereses económicos, comparten rivales geopolíticos, pero ni siquiera China e Irán en el aspecto ideológico es que tengan una afinidad tremenda, ¿no? Bueno, pues simplemente se vienen bien y poquita cosa más. No creo que ahora mismo China esté dispuesta a arriesgar su desarrollo por un choque militar con Occidente por defender a Irán. Vamos. Luego, aparte de todo esto, hay que también hablar de factores, pues, que reducen el riesgo del conflicto aunque haya mucha tensión. Pues hablamos de la disuasión nuclear. Ya sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial no ha vuelto a haber una guerra entre potencias, precisamente porque existe lo que se llama la destrucción mutua asegurada. Luego también hay interdependencias económicas, es decir, las economías cada vez dependen más unas de otras. Y luego también está el tema del cansancio social y, bueno, pues estos pactos sociales, ¿no?, que hay entre países de... Por ejemplo, en China, el Partido Comunista. Bueno, a nosotros, mientras nos sigas dando una mejor vida,
pues no nos vamos a meter en si somos más o menos democráticos, ¿no? Es esa especie de contrato social que hay entre el Partido Comunista y la sociedad china. Sin embargo, si ya el Partido Comunista te empieza a meter en guerras, empieza a haber pues recesiones mundiales, empieza a haber crisis económica, pues al final igual... la gente lo que quiere ver es que la calidad de vida vaya mejorando. Y es verdad que por mucho que China sea un país totalmente antidemocrático, pues sí que está sucediendo por el desarrollo económico, ¿no? Y en China ya la población empieza a tener algo que perder. No estamos hablando de la China de Mao Zedong, cuando la gente se moría de hambre. Por tanto, bueno, ahora mismo yo creo que están todos los contendientes con la calculadora en la mano, viendo a ver hasta dónde pueden escalar, pero sin pasarse, ¿no? Yo creo que más que una nueva guerra mundial, lo que estamos viendo es la formación de una nueva guerra fría, fragmentada, con focos regionales de tensión y, bueno, pues una batalla yo creo que va a ser más económica que militar por la hegemonía mundial. Más allá de lo, espero que hayamos tranquilizado a más de uno con esto de la Tercera Guerra Mundial. Insisto, las posibilidades sobre esto son mínimas. ¿Cuántas veces habremos dicho no creemos que... ¿Cuántas preguntas nos han hecho sobre ¿habrá una Tercera Guerra Mundial? La respuesta... Yo siempre es digo la misma, que no. Pero la probabilidad cada día parece que es un poco mayor, ¿no? Sí, aunque sea pequeña. Si hablamos de un 0,1, pues igual es un 0,15. Sí. ¿no? Pero sigue siendo una posibilidad ínfima, bueno, la de la guerra mundial. Hay a veces que me han llegado a escribir gente muy preocupada, ¿no? Verdaderamente al borde del ataque de nervios. Bueno, si no es para menos, no es para menos. Este año hemos visto al final guerras entre potencias nucleares. Sí. Bombardeos entre dos potencias, una casi nuclear también. Y bueno, ¿no? Y bombardeos entre dos potencias nucleares. Por eso, sí, me refería a India y Pakistán, el otro. Eso fue tremendo. ¿Tú crees, eres de la opinión que si Irán hubiese logrado llegar a conseguir el armamento nuclear, ahora mismo habría menos guerras? Posiblemente sí, claro. Seguramente los iraníes tendrían mucho más complicado el librarse de los ayatolás, pero tiene pinta de que... El efecto Corea del Norte, ¿no? Un poco. Efectivamente, de que si Irán hubiera alcanzado el desarrollo de su armamento nuclear, pues Israel no estaría ahora mismo bombardeando Irán con esta impunidad. Recordemos que lo que está haciendo Israel es ilegal según el derecho internacional. Y también Estados Unidos también, claro. Y de hecho así lo ha dicho Antonio Guterres. Ya sabemos que es el que está ahora mismo liderando las Naciones Unidas. Es decir, que el ataque era ilegal. Totalmente. También hay muchas cosas que hace Irán que son ilegales y que lleva haciendo muchos años con sus proxies en la región y demás. Entonces, bueno, la verdad que en Oriente Medio es complicado encontrar al bueno de la historia porque, en mi opinión, no lo hay. Bueno, vamos con las declaraciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, o IAE, según si lo lees en español o en inglés, porque se ha pronunciado con respecto a estos ataques. Sí, y es que ha informado que no ha detectado un aumento de radiación en las zonas de Irán que fueron atacadas recientemente. Esas zonas, como Natanz o Fordow, son lugares donde se creía que Irán almacenaba su uranio enriquecido al 60%, un material muy cercano al necesario para fabricar bombas nucleares. ¿Y por qué es importante que no haya habido un aumento de radiación? Bueno, pues es evidente, ¿no? Porque eso significa que si durante los ataques esos depósitos de uranio hubieran sido destruidos o dañados, pues lo normal sería que se liberase material radiactivo al ambiente. Al no registrarse nada inusual, pues eso alimenta la sospecha de que el uranio ya no estaba allí. Bueno, desde fuentes oficiales se afirma que Estados Unidos ya no sabe con certeza dónde se encuentra el cargamento de esos 400 kilogramos de uranio enriquecido, de los que habíamos hablado ya bastante, que serían suficiente para fabricar al menos unas 10 bombas nucleares si lo elevasen al 90% de pureza. Ese material, que solía almacenarse en instalaciones protegidas, como las bases ya comentadas, podría haber sido trasladado directamente a sitios ocultos justo antes o durante los recientes bombardeos. Lo que alimentaba nuestra sospecha de que... Igual, a ver, también es verdad, tampoco era un secreto que Estados Unidos lo sabíamos todos. Se planteaba atacar, ¿no? ¿Te acuerdas que había dicho que justo antes, ¿no?, de los ataques, igual un día antes o 2 días antes, que se daban 2 semanas para atacar? Y lo de las 2 semanas sonaba un poquito raro, ¿no? Bueno, Rafael Grossi, que es el director de la Organización Internacional de la Energía Atómica, también señaló que la agencia no ha podido verificar la ubicación actual del uranio debido a las interrupciones en las inspecciones. Así que no hay pruebas de que haya sido desviado o escondido con fines militares, pero ahora mismo, tal y como están las cosas, no se puede descartar esa posibilidad.
Días antes de los bombardeos contra las instalaciones nucleares iraníes, Teherán envió un mensaje directo al entonces presidente Trump a través de un intermediario durante la cumbre del G7 para que no atacaran, era esto. Y lo que venían a decir era, más allá de todas las cosas que podemos hacer si atacáis, entre ellas cerrar el estrecho de Hormuz, Vale. Irán tiene un as en la manga. ¿Cuál es este as en la manga? Te sorprenderá. Cuéntame. Activar células terroristas dentro de Estados Unidos. Y es que lo que parece que dice Irán es que tiene células durmientes dentro de Estados Unidos que están dispuestas a atacar cuando Irán dé la orden. Mira que no sé por qué me huelo que esto incluso hasta lo podría utilizar Trump para beneficio y no para que... A nivel político, quiero decir, ¿eh? Ah, bueno, totalmente, claro. Recordamos también que los intentos de asesinato de Donald Trump, no el famoso de la oreja, pero el que hubo en su campo de golf y otro que no recuerdo ahora mismo cómo era, sí que estaban, por lo visto, auspiciados en cierta manera por Irán, ¿no? Recordemos, muy importante aquí, Irán se la tiene jurada a Donald Trump por una razón, y es que Donald Trump mandó el asesinato de Qasem Soleimani, jefe de las fuerzas Quds, que en su día era como el gran héroe de Irán. Y un mártir absoluto, realmente. Mártir absoluto. Se sigue honrando su muerte cada aniversario, se hacen unos eventos tremendos. Y yo me acuerdo que Qasem Soleimani era un semidios. Después del Ayatolá, era la persona más importante y sobre todo más querida en Irán. Igual incluso por encima del propio Ayatollah Khamenei. Así que bueno. Bueno, ¿algo más que quieras comentar? ¿Tus impresiones sobre el ataque? Pues mis impresiones es que creo que todavía vamos a tener un poco más de curro. Creo que nos queda todavía un pelín más. Eso seguro. Mi impresión es que la cosa no va a escalar muchísimo más. Vamos a seguir viendo esa campaña entre Israel e Irán hasta que Israel considere que ya ha dañado lo suficiente las capacidades ofensivas y defensivas iraníes y el programa nuclear. Por parte de Estados Unidos, salvo que haya una respuesta completamente desmedida de Irán, creo que su trabajo está hecho y que no se van a meter más. Y yo creo que ahora, estos días, o yo creo que ya hemos vivido la cumbre del conflicto. A mí, la verdad, decir que sí que me ha generado también mucha tristeza cómo se ha tratado todo esto, teniendo en cuenta, como bien lo hablábamos, que son violaciones flagrantes al derecho internacional. Y he sentido también un poco como ese efecto publicitario de 2003 con la guerra de Irak, ahí como, bueno... O sea, ¿las armas de destrucción masiva? Sí, un poquito. No sé cómo lo ves tú en ese sentido, pero... Bueno, yo aquí... Pero a mí me ha dado un poco de mala espina. Hay una... Claro, aquí todo en Occidente, ¿no? Sobre todo, pues se tiene... una contradicción, ¿no? Que es, por un lado, hay que defender el derecho internacional y para mí Irán tiene el mismo derecho que cualquier otro país a obtener armas nucleares, por mucho que haya firmado el Tratado de No Proliferación. Sobre todo cuando tu enemigo no firmante del Tratado de Proliferación las tiene y te está atacando cuando tú no quieres que te ataque. Exacto. Entonces, por un lado, yo entiendo perfectamente a Irán, que Irán quiere desarrollar el armamento nuclear pues para equilibrar las tornas con Israel, y también entiendo, o sea, y ahí está el derecho de Irán o de cualquier país a tener armamento nuclear. Creo que nadie debería bombardear un país por eso, pero luego está la parte de los intereses de los países occidentales es que Irán no tenga una bomba nuclear. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un régimen teocrático, fundamentalista, extremista, que ha jurado la destrucción de Israel, que tiene misiles, un programa de misiles buenísimo con el que podría golpear a Europa. Entonces también yo entiendo que Occidente diga... Se parecen algunas cosas a Israel, ¿eh? Antes de que tú tengas armas nucleares y comprometas claramente mi seguridad, yo voy a destruir tu programa nuclear. Lo entiendo, pero no debería ser así, ¿no? O sea, entonces es como, ¿somos prácticos o nos guiamos por el código moral? Claro, y sobre todo lo que no podemos hacer es invocar luego el derecho internacional cuando nos convenga, como Occidente hace muchas veces, cuando nos lo estamos saltando, de la misma forma que lo hace Rusia y por lo mismo que lo hace Rusia, por intereses estratégicos muy claros y muy obvios. Claro, esto le da un argumento a Rusia. Luego, por otro lado, ¿debería la comunidad internacional
de intentar derrocar al régimen de los ayatolás porque... Ya que ibas a decir a Netanyahu. No, porque no respeta los derechos humanos, porque ha ejecutado a más de 900 personas en el último año, porque hay torturas sistemáticas, Bueno, pero recordamos etcétera. que Irán está permasancionado económicamente, ¿no? Una cosa es Pero bombardear sus instalaciones nucleares Sí, y otra cosa no, es... pero ahora te hablo de el tema de acabar con la dictadura del ayatolá. Pero claro, aquí es lo mismo. ¿Por qué no íbamos a permitir la dictadura del ayatolá y sí vamos a permitir, e incluso comerciamos e incluso consideramos aliados otras dictaduras como la de Arabia Saudí, por el ejemplo? genocidio de Israel también, y sobre todo, sí, Arabia Saudí, que es como algo muy parecido, ¿no? Que lo Claro. estás viendo que... O sea, no puedes el argumento de voy a acabar con el régimen de los ayatolás porque Claro. no respeta los derechos humanos se cae Eso cuando a es. la vez estás haciendo negocios con Aquí Arabia lo que Saudí. resaltamos es la incoherencia. La Exacto. incoherencia de... Exacto. Ahora, respecto al armamento nuclear, hombre, yo como español prefiero que Irán no tenga armas nucleares.